vamos a hablar acerca de la filosofía animal y filosofía en los animales. Hago esta diferencia en español, filosofía animal y en los animales, porque dos dimensiones son las formas a través de las cuales vamos a perfilar la temática. Con filosofía animal voy a hacer referencia más a la historia, un poquito, de los animales domésticos por antonomasia, que son el gato y el perro. Sobre todo en este segundo vamos a poner énfasis, y así también desde una dimensión filosófica, que no podía faltar. Así que dicho eso, lo primero que nos tendríamos que preguntar es ¿qué es un animal? ¿No? ¿Qué es un animal? Básicamente un animal es un género. Nosotros tenemos la palabra género tomada por la sede política o en sede sexual, biológica, por así decirlo, ¿no? Con género nosotros asociamos género y sexo como si fueran lo mismo. Sin embargo, si bien la palabra género responde a parte o porción de la ciencia biológica, esta se circunscribiría en la taxonomía, que es la forma a través de la cual se clasifican las distintas especies de los seres vivos. Sin embargo, tiene un antecedente mucho más pretérito a la palabra género, que es en la filosofía. Género y especie son dos palabras que utilizaba Aristóteles, por ejemplo, y que luego Porfirio le dará forma en una obra intitulada Isagoge, que es una introducción a las categorías de Aristóteles. Entonces, básicamente género y especie son grandes categorías. Ahora, ¿qué es una gran categoría? Las categorías son aquellas palabras o voces que nos sirven para enclaustrar, encerrar, agrupar ciertas cosas de la realidad que tienen cierta sinonimia, cierta similitud o semejanza. Entonces, algunas categorías, por ejemplo, que Aristóteles menciona, tenemos la cualidad, cualidades, por ejemplo, que yo soy moreno, ¿no? Que estoy de esta manera, lo otro. La cantidad hace referencia a las dimensiones, ¿no? Yo soy una persona, tengo esta altura, esta anchura, quizás más anchura que altura. Y así podemos ir mencionando distintas categorías. El género es algo más amplio, yo lo quiero hacer fácil para que se entienda, ¿no? Si fueran dos círculos, el círculo del género sería más amplio que el de la especie, ¿no? Si tenemos dos círculos, entonces la especie estaría dentro de lo que es el género. Así, varias especies pueden tener un género en común, sin embargo, se distinguen por la diferencia específica, común o propia que puedan llegar a tener. Entonces, por ejemplo, los seres humanos y los animales que nosotros entendemos solamente como animales, somos animales. El ser humano se define por ser un animal racional. Esa es la definición de hombre, por ejemplo. Hombre en sentido de ser humano, ¿no? No de varón. Y los animales son animales, sin embargo no tienen esa diferencia, la de ser racional. Entonces la palabra animal viene de animalis, el sufijo alis, lis, significa que tiene respiración o soplo de vida, una suerte de espiritualidad, ánima. Y justamente la palabra ánima es el soporte de la palabra animalis, que significa alma. Ánima, nosotros en español tenemos la palabra animación, que significa que está vivo, animado. Y lo que hace que algo esté vivo es el alma. Por ejemplo, la roca, este micrófono, la mesa, no están vivos, son seres inertes. ¿Por qué? Porque no tienen alma. Porque el alma es el principio vital de un cuerpo que en potencia tiene vida. Ahora, vemos que los animales tienen alma, independientemente de cuál sean, ¿no? Tenemos, entonces, por ejemplo, la especie, no sé, por mencionar una, canis, y la especie canina, y la especie felina, y la especie humana, que se distinguen, vieron, por su especie. Supuestamente el ser humano es Homo sapiens sapiens. Sapiens significa sabiduría. Algunos no son tan sapiens, ¿no? Pero bueno, tienen por lo menos la especie. Entonces hay esta distinción de especie. Entonces el género vendría a ser una gran categoría que incluye a las especies, ¿no? Bueno, ya entendemos que es un animal, básicamente. Con eso vamos a hablar un poco acerca de historia ahora, de los animales por antonomasia. Pueden ir dejando también en la caja de comentarios qué animal es de su predilección, qué animal tienen, gatos, perros. En mi caso tengo ambos, ya voy a contar un poco de ello. Pero bueno, los gatos, ¿cuándo empiezan a aparecer? Porque no es que aparecen a su punto de un rato a otro, ¿no? Dios, si bien todo lo ha creado Dios, lo ha creado de tal manera que ha dispuesto que algunas especies vayan evolucionando, cambiando según sus contextos, circunstancias, culturas, etcétera, etcétera. Entonces el gato en algún punto, ¿no?, del mundo, de la historia, ha tenido que aparecer. Y el gato viene de la familia felina, Felis en general. Vi muchos artículos que la asocian a cierto animal específico del cual desciende. Hay un animal cuyo nombre se me fue, pero es como una carachupa. Sin embargo, los animales antecedentes, tanto el gato como el perro, han de ser animales carnívoros, debido a las circunstancias en las que estos se desempeñaban. Entonces, el gato más o menos aparece
entre el 7000 y hace 7000 y hace 7500 años aproximadamente. Curiosamente tenemos el rastro más potente, preponderante por así decirlo, en el antiguo Egipto. Nosotros siempre que pensamos en los gatos pensamos en el antiguo Egipto, donde los adoraban, ¿no? Los tenían como dioses. El gato ha pasado periplos de tal suerte que luego, por ejemplo, en el medioevo, algunos pensaban que eran satánicos, el gato negro, todo esto, ¿no? Y los quemaban. En el Egipto, ¿saben cómo los llamaban? Miau. Miau les llamaban por el sonido característico que hacen, ¿no? Algunos dicen miau, ¿no? Son un poco más inteligentes parece, pero en general hacen miau los gatos, ¿no? Es propio el gato hacer miau, así como del hombre reír, por ejemplo, ¿no? Entonces aparece allí el gato, ha ido evolucionando y desde ese entonces se ha empezado a domesticar. Antes los animales no eran domésticos. Domésticos significa que guarda cierta relación y apacibilidad en vistas al ser humano, ¿no? Se hace compañero del ser humano. Entonces más o menos por hace 7000, 7500 años aparece el gato de la familia Felis, del felino básicamente, ¿no? A su vez el perro tiene una historia mucho más antigua, por eso se le llama el compañero fiel del hombre en tanto ser humano, no es que las mujeres, las damas no puedan tener, digamos, perros, no, en general se les dice así, esa es la palabra que incluye lo varón y la fémina, ¿no? Hay distintos artículos también que señalan distintos momentos o etapas en los cuales aparecen los perros, sin embargo todos coinciden en que el antecedente del cual sucede el perro es el lobo gris concretamente. El lobo se dice que ha empezado a entrar en contacto con el ser humano hace unos 500.000 años aproximadamente. Ustedes saben que la especie humana ha ido evolucionando paulatinamente. El neandertal, tenemos antes el erectus, tenemos el sapiens sapiens, la más moderna, la especie humana más moderna, data de unos 300.000 o 200.000 años aproximadamente. Pero ya hace unos 500.000 el hombre había entrado en contacto con los lobos. Entonces, esto permitió que se guarde cierta relación con los lobos, el lobo gris concretamente, y se hace el primer compañero y el primer contacto que tiene el hombre y que es capaz de domesticar a este animal. Entonces, cuando se da este proceso de domesticación, encontramos como dos fechas, dos rangos que lo vamos a tomar en cuenta. Hay algunos que datan de hasta hace 34.900 años, 30.000 a 34.900 años, otros 15.000. Esto responde a estudios arqueológicos, históricos y demás que se han ido haciendo y que algunos sospechan que en realidad el que data hace más de 30.000 no era propiamente un perro, sino que el de 15.000 años es un perro. Pero ese es más o menos el rango, hace mucho tiempo ya el perro entra en contacto con el hombre y bueno, se ha dispuesto al perro hasta el tiempo de hoy de distintas maneras, ¿no? Principalmente como un compañero, incluso como un hijo, por ejemplo, tema del cual vamos a hablar. También como trabajador, ¿no? Hay perros policía, perros médicos, perros en las aduanas, hasta perros candidatos a políticos, ¿no? Que son más exitosos. Perros vemos en todas partes. Se calcula que aproximadamente en el mundo a día de hoy hay unos 500 millones de perros. Y como les decía, ha pasado a formar parte de la familia. Por ejemplo, en Estados Unidos había datos que en el 2018 aproximadamente más de 100.000 millones de dólares se gastan en animales, en mascotas, siendo la principal el perro. En Europa, de media por año, más de 1.200 euros gasta cada persona en su perro. Entonces el perro es un factor importante, sin lugar a dudas, y que está pasando a formar parte, a integrarse en la familia. Evidentemente hay diferencia entre los gatos y los perros. Yo les dije que vamos a hablar más de los perros. El gato es más independiente, ¿no? Esto responde, por supuesto, al contexto en el que se desarrolla y así la forma de domesticar que ha tenido, de la cual ha sido susceptible en relación al ser humano. Los perros, sin embargo, y esto responde también a ciertos estudios, han llegado a tener una posición hasta de suplencia de un hijo. Hay algunos estudios científicos que dicen que cuando un perro ve a su dueño, libera psicológica, química, biológicamente, fisiológicamente, oxitocina de tal suerte que se asemeja a la que un hijo puede tener con su padre cuando simplemente lo ve, con su padre, con su madre, con su dueño, con quien sea, ¿no? Con su familia. Y esto responde también a la fidelidad y a la compañía que un perro puede llegar a tener con su dueño. Los perros, sin lugar a dudas, son animales muy fieles, que nos transmiten mucho amor. Por supuesto que no son como los seres humanos, no pueden suplantar a un ser humano. No con eso queremos decir que los despreciemos ni nada, sino
que forman parte, mucha cercanía tienen con la familia. Pero de esto es lo que quería hablar, de la familia. ¿Qué es la familia, no? Porque la crítica que voy a plantear aquí es esa, según la cual se dice que un perro, un animal, en este caso un perro, voy a hablar más de los perros, puede suplantar a un hijo, que es una posición incorrecta, errónea. Pero para desglosar esa hipótesis tenemos que partir de lo que es una familia. Entonces, una familia es una relación, sin lugar a dudas, una relación, no es una familia de uno, ¿no? Es decir, una familia no empieza con uno mismo. Evidentemente, como origen o antecedente está el uno, un ser humano que se quiere y se ama y quiere compartir ese amor, un ser completo que quiere compartir su amor, ¿no? Hay formas de encarar el amor, las principales entre aquellas que se dan desde la dicha y aquellas que se dan desde la desdicha. El que aspira al amor desde la desdicha aspira a completarse y te entrega lo que tiene. Aquel que lo hace desde la dicha no aspira a completarse, sino a comunicar, a poner en común algo que tiene por muy preciado, que es el amor, que quiere compartir, tal y como, por ejemplo, a semejanza, con todas las limitaciones, como hizo Dios. Entonces, la familia es una relación, decíamos, una relación que se constituye en un conjunto de personas, y abro otro paréntesis, ¿qué es una persona? Es muy importante definir aquí, ¿no? Porque la definición, y abro otro paréntesis dentro del paréntesis, definir viene de definire, el prefijo de implica una actitud pasiva, una activa y una pasiva. Cuando uno define, en la definición, en el contenido de la definición, tiene que poner la actividad. La actividad viene de quiditas, que es aquello que es esencial de la cosa. Es decir, si alguien me quisiera definir a mí quién es Marcos, si se pone a definirme así, ¿no? Me diría, bueno, Marcos es un tipo que mide, un hombre que mide 1,87, tiene lentes, es moreno, papá. No me está definiendo, me está describiendo. Y en la descripción pueden entrar cuestiones que son accidentales. Aquello que es accidental es aquello que no es sustancial. Como por ejemplo, mis lentes, la ropa que tengo, mi gordura, no lo sé, ¿no? Cosas así. Cierro el primer paréntesis y concluyo con el que abrí en segunda instancia. Entonces, definir en cuanto a la actitud pasiva implica reconocer lo que es la cosa, porque la actitud activa sigue a la actitud pasiva en cuanto cuando reconocemos lo que es la cosa, la distinguimos y la separamos de las demás. Entonces, cuando nosotros decimos que una mesa es un soporte horizontal sostenido por algún tipo de soporte, nosotros lo primero que hacemos es ver la mesa, analizar, descubrir lo que es esencialmente la mesa y la distinguimos de las demás. La distinguimos cuando prescribimos, mediante la voz por lo menos, lo que es en atención a lo que verdaderamente es y debe ser. Para que no suene chino esto, con lo pasivo y lo activo, si nosotros invirtiéramos el orden, nosotros podríamos definir a capricho. Yo diría que este micrófono es un elefante mesopotámico negro, pero evidentemente no es así, porque mi definición tiene que responder a lo que es la cosa. Entonces esas son las dos dinámicas que se dan a la hora de definir una actitud de humildad ante la realidad, que es independiente a nosotros, porque si yo me muero y todos nos morimos, la realidad va a seguir siendo lo que es, ¿no? Sin embargo, está el ser humano y este ser humano interpreta el mundo, y cuando lo interpreta lo tiene que hacer con humildad, con sosiego y con amor, y eso implica reconocer que las cosas son lo que son y no lo que uno quisiera que sean. Pero, sin embargo, es importante lo que el ser humano dice y pone en común, porque de esa manera va a distinguir. Entonces, ahora que sé que es una mesa, sé que una mesa no es una silla, porque la silla es otra cosa. Muy bien, ahora cierro el segundo paréntesis y me voy al primero. El tema de la familia y la persona estaba hablando, ¿no? Entonces, la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Esta definición la da Boecio, que es muy acertada. Sustancia individual de naturaleza racional. Entonces vieron que la persona es de naturaleza racional. Con esta diferencia esencial se distingue y se separa la persona de cualquier otro ser vivo. Entonces, una planta no puede ser una persona. Un animal, un chanchito, una cebra no puede ser una persona. Mucho menos un micrófono o cualquier otra cosa inerte. Individual porque es indivisible. Yo no me puedo partir en pedacitos y pretender seguir siendo una persona. En todo caso van a ser los restos mortales, mi cuerpo descuartizado, no cualquier otra cosa, porque somos indivisibles, somos uno. Tampoco nos podemos separar metafísicamente, en el sentido yo no puedo sacar mi alma, la boto para allá y seguir pretendiendo ser una persona y yo estoy muerto, ¿no? En todo caso mi alma subsiste. Y substancia significa que subsiste, ¿no? Substare. El prefijo sub significa por abajo como soporte. Stare significa estar parado, ser capaz de subsistir, ¿no? Eso significa substancia en verdad. Ahora que sabemos lo que es la persona, vamos a la definición de familia. Entonces, la familia es una relación constituida por un conjunto de personas en razón al matrimonio
o a la filiación, y que natural y habitualmente viven bajo un mismo techo. Esa es la definición de familia. Evidentemente, uno puede componer o pensar la familia de distintas maneras. La familia nuclear, por ejemplo, es aquella que implica el conjunto, por ejemplo, de un esposo y una esposa, dos personas que aún no tienen hijos, por ejemplo. Luego está la familia más extensa, que contempla a los abuelos, a más familiares, la monoparental, que equívocamente se llama familia, que se podría dar en el caso, por ejemplo, cuando un padre o una madre fallece y queda solamente la madre o el padre. Siguen siendo familia en la medida en que se ha constituido un vínculo, en este caso matrimonial, lo que sea, y evidentemente ha padecido un mal, una privación del bien debido de un sujeto, que es uno de los padres. Entonces monoparental, sin embargo, por lo que se constituyó primigeniamente, se la puede llamar de alguna manera familia. Y bueno, así se clasifica la familia de distintas maneras, ¿no? Ahora nosotros nos podríamos poner a pensar, un perro forma parte de la familia, un gato, ¿no? Pero principalmente vamos a hablar de perro. Cuando yo mencione perro, piensen en el animal que quiera. Los domésticos son generalmente eso, ¿no? Hay otras personas que tienen penis, iguanas, lagartos, cocodrilos, leones, pues bueno, ya a gusto de cada uno, ¿no? Pero bueno, entonces la pregunta es válida en la medida en que a día de hoy hay ciertas políticas que se están tratando de ejecutar en todo el mundo y de las cuales probablemente no seamos conscientes, pero que influyen, que se dan bajo el marco de una agenda animalista. El animalismo, toda palabra que tenga el sufijo ismo, generalmente es una ideología. Una ideología es un conjunto de ideas que a priori tratan de resolver y mostrarte la realidad. Ismo significa movimiento, doctrina. Animal, bueno, ya saben qué significa animal. Y esta agenda lo que pretende es, de alguna manera, poner a la talla a un animal en comparación a un ser humano, y de alguna manera suplir esa necesidad de más seres humanos en el mundo. Generalmente se da en el marco de estas agendas también, estas microagendas que tratan de promover la antinatalidad, que no hayan tantos seres humanos en el mundo porque consideran que estamos muy superpoblados, que somos demasiadas personas en el mundo, etc. Entonces es una agenda importante porque nosotros tenemos que poner los patitos en orden. Entonces voy a hacer una disquisición. Yo aquí miro mi celular porque tengo la estructura de los puntos que quiero ir tocando, si no me disperso. Quiero poner en consideración un poco el tema del alma, que es importante. El tema del alma no es algo exclusivamente, ni siquiera primigeniamente religioso. Uno escucha alma y piensa, no, este va a hablar de religión, de cristianismo, de catolicismo, lo que sea. Pero no, porque yo les pregunto, ¿cuántos versículos bíblicos leyó Aristóteles, Platón, Tales de Mileto, siglo VI, VII antes de Cristo? No, ni uno. Y ellos fueron los que empezaron a hablar del alma. El alma es aquel sustrato inmaterial, ontológico, que permite animar, hacer vivir, vivificar un cuerpo que en potencia tiene vida y que cuando tiene el alma en acto tiene vida. ¿Y por qué esto es así? Porque si lo material fuese criterio suficiente para la vida, todo lo que existe en el mundo, absolutamente todo, estaría vivo. Pero de suyo vemos, a través de nuestros ojos, nos consta evidentemente que no todo está vivo. El micrófono al que le hablo, la cámara a la cual miro, la silla en la que me siento, no están vivas. Son artificios, artefactos hechos por el ser humano. Entonces tiene que haber algo fuera de la materia que vivifique la materia, y eso es el alma. Y Aristóteles distingue que hay distintos tipos de alma que responden a la naturaleza del ser humano, porque todos tenemos una naturaleza, ¿no? Que es el principio a través del cual nosotros podemos hacer ciertas cosas, principio de operaciones. Entonces, básicamente hay tres tipos de alma. El alma intelectiva o racional, que es la que tenemos los seres humanos. El alma sensitiva, que es la de los animales, que no somos los seres humanos, sino de otras especies, los perritos, los gatitos, etc. Y el alma vegetativa, que es, o también la llama nutritiva, que es aquella que te permite vivir, existir. Las distinciones responden a los nombres que tienen, pero para hacerlos más explícitos vamos a mencionarlos. El alma vegetativa es aquella mediante la cual un cuerpo está vivo. Entonces la planta es considerada un ser orgánico vivo, por ejemplo, ¿no? Las plantas están vivas y es evidente, nos consta a nuestros ojos que algunas se mueven donde sale el sol, crecen, algunas se reproducen, si podemos mencionarla de esa manera, hacen sus distintos procedimientos y mueren también. Sin embargo, no son capaces de sentir propiamente porque no tienen un sistema nervioso central y demás, es decir, no propiamente sienten dolor, por ejemplo, ¿no? Algunos pueden poner en discusión esto, pero se distinguen grandes rasgos por eso.
no tienen la sintiencia en su sentido perfecto, ni tampoco son racionales, mucho menos, no piensan, no deliberan. Los animales, en cambio, aparte de vivir, sienten y tienen algunas estimaciones que son muy desarrolladas y que varían de una especie a otra. El mono, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hablando un poco filosóficamente y psicológicamente, si queremos, con los perros los podemos adiestrar y frente a un estímulo ellos ya pueden tener una conducta o efecto muy particular que nosotros tratemos de implantar o de generar esa aducción. Así también la filosofía nos indica, por ejemplo, que algunos animales se han desarrollado una intentio materiata, se llama una intención material. Vieron ustedes que el venado o estos animales que viven en el peligro son capaces, con solo mirar al posible depredador, saber que están en el peligro. Y eso es porque la intención de la materia, los animales captan la intención de la materia y saben más o menos para qué estás predispuesto. Entonces, al ver el color del león, la posición del león y cómo lo mira, captan el peligro y son capaces de huir. Vieron que a tus perritos, si vos te pones en una posición así como para jugar, mueven la colita y saben que vas a salir a jugar. Ven la correa y saben que van a salir a pasear. Ven que estás abriendo el sobre de comida y saben que le vas a dar comida. Saben que si te acercas a cierto lugar donde haces una cosa predeterminada, pues saben que lo vas a hacer, ¿no? Entonces más o menos captan estimativamente las cosas. Es muy interesante también porque desde el lenguaje nosotros podemos saber que un perro, por ejemplo, al hacer wow, está diciendo algo, ¿no? Te comunica mediante ladridos, te dice wow, pero no te dice wow para mañana o para ayer. Es decir, no te puede venir a reclamar, che, mira, ayer vos me pegaste y estoy enojado por eso, ¿no? Todo lo contrario, sucede que los perros tienen tanto amor que son capaces en el instante de perdonarte. Es decir, sienten dolor y se preguntan por qué me hizo esto, pero te perdonan, te aman. De allí se desprende mucho el valor que uno y el aprecio que uno le puede tener a un perrito, ¿no? Cuando esconden un hueso, son capaces de recordar, por ejemplo, dónde dejan el hueso, ¿no? Porque si no, se tirarían pues mucho tiempo buscándolo, sobre todo con su poderosa nariz, son capaces de olfatear en caso de que se desorienten, ¿no? Los perros también tienen tanto amor, si podría decir de esta manera, que a mí no me gusta, y está mal, yo lo puedo justificar, pero no entré en eso. Algunos, cuando duermen a sus perritos, pueden haber muchas razones, no vamos a poner ninguna, pero cuando duermen a sus perritos se explica que el perrito, sobre todo cuando está por morir, ¿no vieron que cuando se está por morir el perrito se aleja, se oculta? Y eso es porque el perrito no quiere ser nunca un estorbo para su gran compañero que es su dueño, de tal suerte que prefiere alejarse y no ser un perjuicio ni un estorbo para él y morir. Pero sí buscan mucho aprecio, sobre todo cuando los están por dormir. La gente, cuando está por dormir a sus perritos, suele dejarlo y se va, no todos se quedan adentro, la gran mayoría no lo hace. Lo que sucede es que se han puesto a analizar que el perrito en sus últimos instantes de vida lo que hace es buscar a su dueño, busca su rostro y se pregunta ¿por qué? Es decir, no se lo pregunta de esta manera, no, pero nosotros lo entenderíamos de esta manera. ¿Por qué en este momento de mayor debilidad, siendo que yo lo acompañé toda su vida, no está aquí la persona que más amo? ¿Por qué? Y lo busca, porque busca un soporte en el cual desfallecer, en el cual perder la vida. Eso a nosotros nos genera mucha nostalgia, de lo que vamos a hablar también en unos momentos, porque, y esta es mi tesis, ¿no? Nosotros, por supuesto que sentimos amor por los animalitos, sobre todo por los domésticos, por el perro, por el gato. Eso responde a todos los vínculos, las experiencias, la historia que podemos tener. Sería deshonesto decir, yo no amo a mi perrito, yo tengo tres chihuahuas, chiquititos. La comparación conmigo y mi tamaño no me ayuda, ¿no? Pero bueno, tengo 3 chihuahuas. Y yo evidentemente los quiero mucho, los aprecio mucho. Y hay 2 tipos de amor. Aquellos que son inclusivos y aquellos que son excluyentes. El amor excluyente es aquel amor mediante el cual, al amar, no le estás dando propiamente el amor a quien deberías y por lo tanto excluís. Vieron que la dinámica del sí y del no es interesante. Cuando uno le dice sí a algo, le está diciendo no a absolutamente todo lo demás. Pero cuando uno le dice no a algo, no necesariamente le está diciendo sí, a lo contrario. Pero el sí es muy contundente. Entonces, al decir este tipo de amor sí, vos, y que es un amor, digamos, ordenado o desordenado, también hay esos 2 tipos de clasificación. El amor ordenado es aquel que responde a la prudencia, que es el recto razonar, y a la naturaleza. Y el desordenado no. El desordenado es aquel amor que le puede sentir a cualquier cosa, a los vicios, a los excesos, etc. Uno puede llegar a desbordarse en amor, y tanto el poco como el demasiado es desordenado y no es virtuoso. Entonces uno tiene que saber medir eso. No estoy diciendo, y nuevamente abro el paréntesis, de que no amemos a los animalitos, no los querramos, que los tengamos en menos estima, no. Yo quiero poner de relieve este amor excluyente, mediante el cual se piensa que uno puede suplantar el amor y dar el amor propio de una persona a un animal. Porque las personas somos más valiosas por el hecho de que estaba hace un momento desarrollando de las almas y las naturalezas. El ser humano
ontológicamente es superior, es más perfecto, porque ha sido hecho a semejanza e imagen de Dios. Es la única razón por la cual el ser humano es valioso, si no diríamos porque es un mono evolucionado o cualquier otra cosa. La única forma de decir y de responder a la interrogante que pregunta por el valor del ser humano se da desde esta sede, desde Dios. Ahí está el valor del ser humano. Y eso es poner las cosas en orden. Les decía, poner los patitos en orden. Los animales son muy valiosos, pero lo imperfecto se ordena a lo perfecto según los planes naturales que tiene Dios. Algunos que no podemos entender, otros que sí. Pero no hay que desordenar las cosas. Yo no puedo amar más la riqueza que a una persona. Yo no puedo amar más mi coche que a un animalito, de tal suerte que lo piso, lo uso como cualquier otra cosa, lo vendo, no sé. Tampoco puedo amar más a un caniche que a un niño en la calle. ¿Vieron? Es poner las cosas en orden. Hay actitudes que, como les digo, no son necesariamente excluyentes. Si yo amo a mi animalito con todo lo que puedo amar y al mismo tiempo amo al humano, incluso más y con todo lo que me da, porque el amor, nosotros comunicamos todo nuestro amor, ¿no? Todo el que podemos. Generalmente tendría que ser así. Y va a descansar o va a reposar de acuerdo al recipiente, si se puede entender así. Hay recipientes más grandes y más pequeños. Ese grande es el ser humano. Entonces es el amor excluyente que yo estoy tratando de poner sobre la mesa, que no es justo, es injusto. Pero el amor, y ese es un poco el problema y su virtud, el vicio y la virtud, el amor es desmedido. El amor no es justo, no significa que sea injusto, porque la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, darle a cada uno lo suyo. El amor no solo te da lo suyo, sino que te da más. El amor del amante es capaz de decirte, menos mal que lo único que hice por vos fue todo. El amor es como aquel que pone la mejilla frente a la injusticia, te da justicia. Frente a la falta de cariño, te da cariño. Frente a la falta de amor, te da más, porque es la desmesura, es la superación de la justicia, es la perfección. Y eso nos ayuda un poco a entender los misterios de Dios, ¿no? Porque si Dios solamente fuera justo, ¿habría siquiera un solo justo? Dios es misericordioso y también es amor. Es por eso que implica dar un poco más, ¿no? Hay una frase de San Agustín que me gusta mucho que dice que tu amor por la verdad no te prive de la verdad del amor. Esto pone en relieve muchas actitudes intolerantes que en pos de decir la verdad que no está mal, pero es una actitud excluyente porque renuncian al amor. En el amor hay verdad que tenemos que reconocer y apreciar, y esa dinámica es la que tenemos que contemplar a la hora de hablar y de actuar. La verdad y el amor. Es como estamos tratando de abordar esta temática que sin lugar a dudas tiene consecuencias muy perversas, pero que no por eso vamos a poner en relieve otra dimensión de amor que de suyo repercute en nosotros y que es gracias un poco a los animales que tenemos y que nos acompañan, ¿no? Hay otra frase también de San Agustín que dice: si no quieres sufrir ni padecer dolor, no ames, pero si no quieres amar, ¿para qué vivir? Es algo que nos atraviesa y que, bueno, ahora quiero poner en relieve un poco las consecuencias para apurar el asunto. Hay algo que se está poniendo de boga, que son las familias multiespecies, en las cuales se trata de hacer más extensa la palabra familia e incluir en la familia, en el seno familiar, a otras especies, principalmente perros y gatos, donde un perrito puede ocupar el lugar de un niño, de un hijo, pero hemos visto, ya por las definiciones que hemos brindado, un perro no puede ser un hijo, no es un hijo, porque un hijo responde para empezar a una relación de filiación sanguínea y como desenlace propio de un acto de amor entre dos personas, un hombre y una mujer, cosa que no sucede con el perro. ¿Cuáles son los inconvenientes entonces? Vieron que en la definición de familia mencionamos una relación, un conjunto de personas que se da en razón del matrimonio o de la filiación y que viven bajo un mismo techo. Toman esta última parte, que viven bajo un mismo techo, y como vive bajo un mismo techo cualquier otro ser vivo, pues de suyo se entiende que puede ser familia. No todo lo que vive bajo un mismo techo es familia. No propiamente. ¿Y por qué se les llama familia? Y esto es interesante. Hay un término en filosofía que se llama participación. Nosotros entendemos normalmente qué es participar. Participar es tomar parte de. Si yo, por ejemplo, estoy en una clase, levanto la mano y quiero participar de la clase, pero por eso me constituyo en la clase. No, yo no soy la clase, tomo parte de la clase. Entonces aquí hay un problema, que no se puede tomar la parte por el todo, ¿no? Entonces, estas personas que tienen mucha cercanía a nosotros, por ejemplo, alguien que hace de papá, pero no es tu papá, alguien que hace de mamá, pero no es tu mamá, que puede ser otro familiar o cualquier otra persona que hizo de tal, participa de aquello que natural y normalmente se entiende como, en este caso, familia. Pero participar es tomar parte y no ser todo, ¿no? Ahora, hay que valorar
que existe la familia porque es en virtud de que existe la familia que otras cosas pueden participar de eso. Es en virtud de que existen buenos seres humanos, amorosos y valientes, que otras personas, incluso otros animales, pueden participar de esos rasgos. Entonces, ¿qué es lo que amamos? Esta es una pregunta donde ya más o menos quiero encarar la conclusión, mi hipótesis. ¿Qué es lo que amamos en el perrito, en este caso, que nos hace amarlo tanto, en verdad? O sea, ¿qué es lo que vemos en el perrito que nos invita a adoptar esta actitud de incluso suplencia, ¿no? Lo que les decía, que un perro no solamente puede ser un perro como compañía y dar el lugar que tiene que ser, sino más, incluso más. Y aquí me podrán decir, pero Marco, vos dijiste que el amor es desmesura, es darle más. Claro, pero no desordenadamente. Un perro no es un hijo es un hijo, un ser humano es un hijo. Y los planes de Dios te invitan, si es que vos lo querés, lo tenés dispuesto, sentís el llamado, a proliferarte, a tener hijos que no son perros. Son compañía, por supuesto, y lo pueden ser perfectamente, y puedes darle todo el amor que querrás, pero no son hijos. Y esto va en detrimento de que, a la larga, cualquier cosa puede ser un hijo, ¿no? Porque si no definimos en base a la naturaleza de las cosas, a lo que son las cosas, podemos definirlas caprichosamente. Si nosotros utilizamos la palabra familia, hijos, para cualquier cosa, bueno, se desvirtúa el término y ya no, las cosas ya no son lo que son, porque las palabras son las gafas con las cuales hacemos inteligible el mundo. Cuando nosotros vemos un perrito que nos acompaña muchos años, que nos ha dado probablemente todos los momentos de alegría, de calma, de consuelo, de risas que nos puede dar, es porque estamos apreciando las cualidades que nos da. Por supuesto que apreciamos al perrito, de suyo se entiende, es evidente, pero más amamos que algo tan chiquito, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, un chihuahua, imagínense chiquitito así, que algo tan chiquito te puede dar tanto amor y nunca desdicha. Justamente la actitud del amor, que frente a la injusticia de, por ejemplo, maltratarlo, no darle comida, como pasa con los perritos de la calle, ellos sean aún capaces de abrirse y darte todo, de darte su fidelidad, de protegerte si alguien te lastima, de consolarte si advierte tus lágrimas, de lamerte si te ve alguna herida, de gochearte, de molestarte, de jugar con vos y simplemente amarte. Y cuando llegues, lo más feliz, en el estado más feliz que puede estar un perrito, lo mejor que le puede pasar en la vida es que llegues, que te salude, que te bese, que te acompañe y que nunca te defraude. Cualidades que tristemente en el mundo de hoy no encontramos en las personas, que son donde deberíamos encontrarlas. Entonces esa comparación, ¿vieron? Esa asimetría es la que nos llama la atención. Aquello que no encontramos en las instancias correspondientes y donde deberíamos encontrar el amor, la compañía, la amistad, la virtud, no las encontramos, pero las encontramos en otra cosa más chiquita, inferior, más imperfecta. Lo inferior, lo chiquito, lo pequeño siempre nos va a generar esa actitud, por así decirlo, de predilección, de preferencia. ¿Vieron cuando se enfrenta un equipo grande y uno pequeño? Uno siempre como que le da penita el pequeño y bueno, uno apuesta por el pequeño y cuando gana pues alegra. Más o menos algo similar, semejante sucede con el perrito. Amamos que nos amen, dándoles tan poco. Amamos todo ellos, y es un amor barnizado un poco de tristeza por lo que les digo, porque algunos, y generalmente pasa, ¿no? No encuentran ese amor en otra cosa, en otra instancia, en otras personas que son más valiosas. Son virtudes que tendríamos que encontrar en los seres humanos: el amor desinteresado, la compañía, la verdadera amistad, las risas. Todo eso en verdad lo tendríamos que encontrar, pero siempre y necesariamente lo encontramos en los animalitos. Aquellos que no son así, pues tienen algún tipo de problema o trauma, ¿no? Entonces eso nos tiene que hacer pensar un poco, también a nosotros como personas, cómo estamos actuando respecto a los otros y por qué no estamos dándole lo suyo al otro, ¿no? Siendo que son más valiosos, como les digo, ontológicamente, ¿no? En cuanto a su ser, a lo que son, somos más dignos en ese sentido, ¿no? En el sentido ontológico. Cuando vemos un acto heroico, por ejemplo, un perrito que se lanza, yo que sea, un canal a salvar a un niño que se ahoga o que empuja a alguien para que no lo atropellen, no sé, se dan estas cosas, ¿no? No es que las delibere el perrito, no es que voy a hacer esto, pero lo hace por instinto, por amor, aquello que mueve es el amor. Y esto nos tiene que llegar a modo de reflexión y moraleja a lo siguiente: nosotros que somos más perfectos en todo sentido, como les venía explicando, somos más capaces en todo, no somos capaces de imitar esas anécdotas y esas actitudes de valentía, porque sin lugar a dudas hay que ser más valiente al final del día para vivir y amar que para quitarse la vida y desistir. Pero no somos capaces, ¿no?, de hacerlo. Como seres humanos nos tenemos que hacer cargo
cuántas noticias salen en las cuales un hombre se lanza a un canal y salva a alguien o para que no se ahogue, o está dispuesto a sacrificarse de alguna manera, o sufre tanto frente a la pérdida de un semejante. No muchos, por lo menos no tantos como debería, ¿no? Pero en los perritos siempre lo encontramos. Ahí la respuesta está de la predilección que tenemos ante los perritos. Pero, nuevamente recalco, tiene que ser moderada y ordenada. Un hijo, un ser humano, es más valioso. Tenemos que darle lo suyo, que es mucho más amor. No tiene que ser un enemigo el del frente, simplemente por desconocerlo. Pero vieron que cualquier perrito que se nos cruce por la calle, si nos mira bonito, es un amigo. Es alguien a quien podemos amar, a quien sobamos, a quien abrazamos, le damos comida, abrigo, todo lo que nos manda el Señor, ¿no? Cuando me viste hambriento, me diste comida, sediento, me diste de beber, sin ropa y me diste abrigo, peregrino y me diste una barca, sin hogar y me diste un hogar. Todo eso se lo podemos dar a un perrito, pero no a otro semejante a nosotros, que es hecho imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios nos dice, presentando un pequeño niñito, aquel que haya hecho algo por sin duda lo habrá hecho por mí, ¿no? De esto es el reino de los cielos. Pero nosotros nos enfocamos en el conejo, en el grillo, en el pez, en el perrito. No significa que esté mal, pero ordenada y moderadamente. Los perros han sido motivo incluso de formar una filosofía, que es la escuela cínica. Han escuchado la palabra cínico, ¿no? Que ahora se utiliza como aquella persona así que es deshonesta, que es hipócrita. Sin embargo, cínico en griego viene de kinos o sinos, que significa perro o perruno. La escuela cínica tiene grandes personajes. Principalmente podemos mencionar a Antístenes y a Diógenes de Sinope, también a Crates e Hiparquía. Pero estos dos primeros de lo que vamos a hablar porque no nos da más tiempo. La escuela cínica se desprende de alguna manera de Sócrates. Cuando muere Sócrates habían unas 14 personas allí que presenciaron su muerte. Una de ellas era Antístenes. Estamos hablando del siglo 4 antes de Cristo, porque 5, finales del 5, está un Platón, 427 nace Platón, y Antístenes era muy mayor, era mayor incluso que Platón. Entonces en el siglo 4 antes de Cristo, Antístenes era de Atenas, su padre se llamaba Antístenes también, su madre era de otro lugar. ¿Y por qué se caracterizaban? ¿Por qué eran como perros? Porque adoptaban unas actitudes similares. Antístenes enseñaba en un gimnasio, generalmente se enseñaba en un gimnasio que se llamaba Sinosarges, y se le acerca a Diógenes de Sinope, que es quien en realidad le da más realce a la escuela cínica, y cuando se le acerca a Antístenes lo rechazaba, yo no lo quería de discípulo, hasta que insistió mucho, hasta que finalmente lo hizo, y tuvo de maestro ya finalmente a Antístenes, Diógenes a Antístenes. Antístenes tuvo como maestro a Sócrates, que fue el último en realidad, porque quedó encantado por la forma de vivir. Básicamente la filosofía cínica es un modo de vivir. Diógenes de Sinope tiene muchas anécdotas, algunas de las cuales vamos a contar, y eso nos va a revelar un poco la filosofía que tenían estos personajes. Diógenes de Sinope era de Sinope, venía de una buena familia, eran banqueros, acuñaban monedas y demás. Se cuenta que o su padre o él tuvieron un problema relacionado a esto, y es que al consultarle el oráculo de Delfos, qué es lo que debería hacer, le lanza una profecía acerca de que debía falsificar la moneda. Más o menos era algo así, pero él lo entendió literal, entonces lo hizo y lo destinaron al ostracismo, lo votaron. No se sabe si su padre o él, pero evidentemente repercutió en ambos, o en Diógenes sobre todo. Y bueno, tiene muchas experiencias Diógenes. Siempre, no sé por qué, los cínicos lo molestaban a Platón. Hay una experiencia donde Platón definía al hombre como bípedo implume. Y bueno, Diógenes agarró un pollo, lo desplumó, agarró y dijo, aquí está Platón, porque platos y plate se significan más o menos, si se asemejan, no significa pollo, lo otro, Platón. Y aquí está el hombre de Platón, básicamente, que se burlaba. En vistas a eso, Platón modificó su definición y dijo, bueno, ahora el hombre no es un bípedo implume, sino que es un bípedo implume de uñas anchas. Esto nos lo cuenta Diógenes de Laercio, que es un doxógrafo, que hay que salvar algunas cuestiones porque no es todo perfecto, por lo menos con otras doxografías que se hacen en ese entonces. Sin embargo, la experiencia que nos cuenta de por qué se le decía al perro va un poco en relación con Alejandro Magno, el gran rey. Hay muchas anécdotas con Alejandro. Una vez estaba Diógenes de Sinope descansando, echado al lado de un río, tomando el sol, y se le acerca a Alejandro Magno y le dice, pídeme lo que quieras.
Y Diógenes le dice, movete, no me hagas sombra, por favor, ¿no? Le pidió solamente eso, siendo el rey, le podía dar lo que quisiera. Otra se le acerca y se presenta y le dice, soy Alejandro Magno, el gran rey. Y Diógenes le dice, yo soy Diógenes el Can. Como no le tenía miedo, ¿no? Sentí una cierta admiración por Diógenes Alejandro, porque tenía una actitud ascética, ¿no? Es decir, vivía renunciando a todos los bienes materiales. Algunos cuentan que vivía así como en un turril del Chavo del Ocho y nada más. Antes tenía una tinaja, pero al observar que un niño tomaba de un río agua con sus manos, dijo, no necesito esta tinaja, y la botó. Vivía con lo menos posible. También vivía muchas veces con un palio, le llamaban, que era como un manto que se ponían en su capa, y él la hizo el doble de largo para poder dormir donde sea, y así se amarraba en su capa y dormía con muy poca ropa, no tenía nada, no se preocupaba absolutamente por nada, siendo que venía de muy buena familia. Pero una vez también Alejandro le pregunta, ¿me temes? Y él le pregunta, ¿no? ¿Eres bueno o malo? Bueno. Y le dice, ¿y por qué tendría que temerte? ¿Por qué tendría que temer a los buenos? En la anterior anécdota, cuando él le dice, yo soy Diógenes el Can, Alejandro le pregunta, ¿por qué te dicen el Can? Y Diógenes responde, halago a los que dan, ladro a los que no dan y muerdo a los malos. Eso le responde. Él mismo se atribuía ya el ser el Can, el perro. Y es muy probable que haya tenido varios perros, porque los perros, bueno, estaban por allí, y así también muchos adoptaron su filosofía cínica, que es de alguna manera renunciar a los bienes materiales, ¿no? Siempre, como les decía, lo molestaban a Platón. Hay una anécdota que cuenta que puede ser que el mismo Diógenes haya sido u otra persona que de alguna manera comulgaba con estos principios. Estaban en un banquete comiendo, uno trajo creo que aceitunas o higos, algo así, y le dice a Platón, si quieres puedes participar. Y Platón estaba por tomar lo que haya sido que esté ahí, pero le da en la mano, el otro le dice, participar, te dije, no comer. Se estaba haciendo nuevamente la burla de un término que Platón inventó, que es el de participación metafísica, que yo les decía, ¿no? Que es tomar parte de, pero en el sentido metafísico, como por ejemplo nosotros participamos del bien en la medida en que Dios es el bien, pero nosotros no somos Dios, pero sí tenemos parte un poco de ese bien, ¿no? Más o menos eso significaba la participación. Y bueno, así lo molestaba mucho Diógenes de Sinope, y así vivía Diógenes. Hay muchas más anécdotas que podríamos comentar, pero era una filosofía que se encarnaba y se vivía. Platón lo llamaba a Diógenes Sócrates enloquecido, así lo definía, Sócrates enloquecido, porque Antístenes, como les decía, que era maestro de Diógenes, tuvo como segundo maestro a Sócrates, y cuando conoció a Sócrates llamó a todos aquellos que de alguna manera tenían simpatía con él o lo seguían a que se formen con Sócrates, porque le encantaba que Sócrates se encarnaba y habitaba su modo de vivir su filosofía, obviamente con mayor prudencia y demás. Pero bueno, la filosofía cínica fue un desenlace de alguna manera de ciertos principios. Hablaban mucho de moral, que es la conducta personal que una persona puede tener en vistas al bien, y se dice también que Diógenes de Sinope tuvo como maestro a Zenón de Sitio, o si no fue Crates, que es el otro cínico, pero la escuela cínica dio pie también a otras filosofías, que es el estoicismo, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta vida mesurada, la ataraxia, la imperturbabilidad del alma, porque el principio básico, si es que tenían alguno, porque muchos dogmas no tenían, sino que habitaban su filosofía, el principio básico del cinismo era buscar la felicidad con el menor número de cosas posibles, sin la perturbación del mundo. Entonces vivían así. Se cuenta también que en un contexto de guerra, Diógenes paraba pues en su barril, no hacía muchas cosas, estaba tranquilo, y le dicen las personas donde estaban en guerra, mira, si no te pones a hacer algo te vamos a mandar a la guerra, no podés estar no ocupado en un contexto de guerra. Entonces él se puso a subir y a bajar su barril en una montaña, a subirlo y a bajarlo, a subirlo y a bajarlo, así como Sísifo, y le dijeron, ¿qué haces? Yo también estoy ocupado, les dijo. Entonces era un tipo muy peculiar. Le preguntaron una vez a Diógenes ¿cuándo debería casarse un hombre? Y le responde, cuando es joven todavía y cuando es viejo nunca, como diciendo, entonces nunca, ¿no? Pero también su aguilillura, su pillería, se notaba cuando le preguntaron, ¿a dónde vas, Diógenes? Lo veían así como que entrando en un bar. Él le dice, de los hombres vengo y hacia las hembras voy. Entonces era un tipo peculiar, la verdad. Hay muchas anécdotas, como le digo, si ustedes quieren
quieren ver algunas, pueden consultar a Diógenes de Laercio, que es un doxógrafo del siglo I-II después de Cristo, que recopila todo esto. Pero bueno, hay también muchas otras personas que dan información de esos contextos, sobre todo en el Imperio Romano, y que por lo menos según algunos textos el cinismo perduró unos 1000 años. Incluso algunos dicen que traspasan intermitentemente hasta los tiempos de hoy. Advierten un cinismo en Cícek, por ejemplo, porque perduró un par de siglos en Grecia el cinismo y luego se reapareció en el siglo I en el Imperio Romano por parte de otras personas que bueno, cultivaron de alguna manera y se inspiraron en esta vida ascética y cínica. Entonces el cinismo tiene un significado primigenio distinto como hoy lo entendemos, ¿no? Porque al final de cuentas era muy honesto. Diógenes, como les digo, molestaba mucho a Platón. Entonces Platón tenía su casa alfombrada porque Platón tenía una buena vida e iba y les pisaba y dijo: estoy pisando a Platón. Sócrates en una oportunidad tenía un hueco en su capa, Diógenes, y le dice: desde aquí te puedo ver las ansias de gloria. Sócrates era un tipo inteligente. En otra oportunidad entra Diógenes a una casa y parece que les habían pedido pues comportarse, pero le dieron ganas de escupir a Diógenes. Quería escupir por alguna razón y agarró, escupió hacia arriba, hacia el cielo, y ¡pum!, le cayó la saliva en la cara. Y cuando le preguntó, y así se quedó, ¿no?, tan tranquilo, y le preguntaron: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué tenés saliva en la cara? Le dijo: es que no encontré un lugar más abominable donde escupir, siendo que estaba en una casa buena, ¿no? O sea, de prestigio. Y bueno, este fue Diógenes, también Antístenes, la filosofía cínica y todo lo que nos han traído los perros.